Bueno, vamos entonces. Patología del sistema nervioso central, vamos a hablar de neoplasias a nivel de ojo. Melanoma uveal. El melanoma uveal, básicamente hablamos de un cáncer intraocular que es el primario más frecuente en adultos. Esto es importante. No se asocia a exposición solar, distinto al melanoma de piel, ¿sí? Los factores de riesgo, vamos a hablar de distintas mutaciones que van a ser muy distintas al melanoma cutáneo. Los oncogenes que mutan van a ser GNA, Q y GNA11 codifican para un receptor, ¿sí? Básicamente lo que sucede, hay hiperfunción de los receptores, ¿sí? Y se activa más la vía de la proliferación. Y hay delección de VAP1. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Esto de datos choice que siempre aparece en cuanto al melanoma. La clínica puede ser asintomático, síntomas visuales, pedimento en la retina y glaucoma, ¿sí? Vean esto. A nivel del melanoma vamos a hablar de todo lo que corresponde a la uvea, ¿sí? Que la uvea está formado por vean acá, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces, en esos sectores se va a generar el melanoma, ¿sí? Acá tenemos a nivel de iris el melanoma, a nivel del cuerpo ciliar el melanoma y a nivel de la coroides el melanoma, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, de todos estos, ¿cuál es el sector más vascularizado? Y ustedes me deben responder que el sector más vascularizado va a ser la coroides. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es un peor pronóstico para el paciente? Que tenga el melanoma a nivel del iris, del cuerpo ciliar o de la coroides. De la coroides. En la coroides. De la coroides. ¿Por qué? Porque me puede dar metástasis a distancia, por vía hemática, ¿sí? Entonces piensen eso, que es importante, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. En la macroscopía voy a ver palidez. No. En la macroscopía vamos a ver esto, ¿sí? Básicamente una formación nodular a nivel ya sea de iris, coroides o cuerpo ciliar, que va a ser bien pigmentado, porque básicamente hablamos de un melanoma, y vean esto, la retinografía, cómo se ve bien el melanoma. En la microscopía vamos a ver dos tipos de células, ¿sí? Células fusiformes en forma de huso, ¿sí? Que serían estos, y luego células epiteloides, esféricas y de alta tipía celular, ¿sí? También podemos ver infiltrado mononuclear que corresponde a la respuesta inmune antitumoral, mimetismo vasculógeno, que básicamente las células tumorales empiezan a formar por ellas mismas como vasos, ¿sí? Se conectan entre sí y forman vasos sanguíneos que transportan plasma y sangre. Es una locura eso, ¿sí? Es una locura eso. Pero bueno, en realidad no son vasos, sino que son células neoplásicas que se disponen formando como vasos, mimetismos vasculógenos, ¿sí? La metástasis casi sin excepción va a ser por vía hematógena, ¿sí? ¿Por qué? Por la coroides que les dije, ¿sí? El primer lugar donde va a ir va a ser a nivel del hígado. Se dice como si fuese el virus de hepatitis C, hepatitis B, que son hepatotropos. Bueno, no se sabe por qué. Se piensa que como que hay receptores celulares a nivel de los hepatocitos, que el melanoma va a tener su lugar de preponderancia a nivel de metástasis hepáticas. La excepción rara va a ser una metástasis por vía linfática, ¿sí? La metástasis por vía linfática, básicamente, primero este melanoma tiene que atravesar la esclerótica, luego llegar a la conjuntiva, y de ahí no puedo ni hablar, chicos, diseminarse por los linfáticos, ¿sí? Así que es más difícil, es mucho más fácil ir por la coroides. La inmunohistoquímica, este va a ser parecido al de piel. HMB45, S100 positivo y Melan A. El pronóstico va a depender de, uno, el tamaño, el tipo celular, y otro, el índice de proliferación. El tamaño, mientras tenga más extensión superficial, es de peor pronóstico. Es decir, es distinto que el de piel. Vieron que el de piel, si tenía un crecimiento vertical, era de peor pronóstico. Bueno, acá es distinto. Un crecimiento horizontal o lateral es de peor pronóstico. ¿Por qué piensan eso? Bueno, tengo un melanoma a nivel del cuerpo ciliar. ¿Qué es peor? ¿Que crezca hacia el lateral, es decir, hacia la coroides y invada vaso, o que crezca hacia profundidad y no me invada ningún vaso? Bueno, obviamente que lo lateral va a ser lo peor para nuestro paciente, ¿sí? Entonces, por eso es de peor pronóstico. Luego, el tipo celular, el de tipo de células epiteloides es de peor pronóstico que el de tipo de células fusiformes. El índice de proliferación, mientras más proliferación tenga, peor para el pronóstico.
Peor pronóstico, sí. Y mejor pronóstico tiene si se localiza en iris, es como que está más lejos de la coroides. Peor pronóstico que el melanoma cutáneo, ¿por qué? Porque se lo diagnostica de manera tardía, ya sea porque el paciente consulta tarde o porque el médico no piensa en ese diagnóstico, y la mortalidad se da en el 40% a 10 años, ¿sí? Entonces recuerden todo eso en cuanto al melanoma ovial. ¿Alguna duda del melanoma ovial? No. No, bueno, excelente. Ahora vamos a ir rápido, porque estos temas no son tan tomados y yo les voy a decir que sí deben saber sí o sí, ¿sí? Entonces, rabia. La rabia genera una encefalitis grave, es decir, una inflamación del cerebro de manera grave. La transmisión va a ser por una mordedura de algún animal infectado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un perrito o los murciélagos. La localización del virus va a ser a nivel del encéfalo, tronco encefálico, ganglios basales, médula espinal, ganglios de la raíz dorsal. Entonces, la fisiopatología va a ser mordedura. Por medio de los nervios periféricos hay un viaje accional retrógrado, donde tenemos un periodo de incubación de 1 a 3 meses y luego llega a nivel del sistema nervioso central. Es decir, el perrito me muerde en la pierna y va a ascender de manera retrógrada por los nervios y luego puede llegar a nivel del cerebro, ¿sí? Recuerden, mientras más cerca sea la mordida a nivel de la cabeza, es peor y viaja más rápido el virus, ¿sí? Es decir, si me mordió el hombro, es peor que si me mordió el dedo del pie, ¿sí? La llegada del virus del sistema nervioso central depende de la distancia entre la herida y el cerebro, lo que les mencioné. ¿Y qué va a generar en el paciente? Bueno, a nivel de las glándulas salivales va a generar un aumento en la secreción de esas glándulas salivales, ¿sí? Entonces, veamos todo esto. La clínica, al inicio, síntomas inespecíficos, malestar, fiebre, cefalea, parestesia en la zona de la herida. Al progresar el virus puede dar una hiperexcitabilidad del sistema nervioso, dolor al tacto, convulsiones, espuma en la boca, porque básicamente el macetero, eh, lo que sucede es que aumenta la contracción del macetero, aumenta la secreción salivar y hay una contractura de la laringe al deglutir. Hidrofobia, es decir, que tienen miedo al agua, y no tolera el agua tampoco, no es que solamente es un miedo psicológico. Parálisis flácida, puede tener coma por parálisis a nivel del diafragma, ese es un temor muy grande, ¿sí? En estos pacientes, insuficiencia respiratoria. Ahora, acá lo importante, microscopía, les dicen cuerpo de Negri, no dudan, listo, ya está, chicos, es rabia, ¿sí? Cuerpo de Negri se ven de esta manera, son células, ¿sí? Que básicamente tienen inclusiones citoplasmáticas, eosinófilas redondeadas ovales, ¿sí? Son células neuronales, ¿sí? ¿Ven esta inclusión citoplasmática oval redondeada, ¿sí? Bien eosinófila? Estos son cuerpos de Negri, este es el núcleo de la neurona. ¿Se entiende esto, chicos? ¿No se lo van a olvidar? Bueno. Y este puede estar a nivel de las células piramidales, a nivel de la célula la célula de Purkinje. Podemos hacer el diagnóstico por inmunohistoquímica. Recuerden que el cuerpo de Negri van a ser patognomónicos de la rabia. Seguimos. Enfermedad por priones, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Esta enfermedad, o también llamada enfermedad de la vaca loca por una de sus variantes, es una patología dada por priones, ¿sí? Recuerden que los priones son proteínas celulares anómalas, ¿sí? Se llaman proteínas priónicas que dan alteraciones neurodegenerativas que básicamente se dan por acumulación. Puede ser, ya sea algo esporádico, familiar o transmitido, ¿sí? Que ahora, y ahí vamos a hablar de la enfermedad de la vaca loca. Pero recuerden eso, si es una enfermedad neurodegenerativa que da encefalopatía espongiforme, vamos a usar el nombre, encefalopatía, entonces una patología del encéfalo espongiforme que va a formar una forma de esponja, entonces vamos a ver que tenemos el cerebro con esta forma de esponja, con estos agujeritos, ahora vamos a ver en la microscopía, incidencia 1 en cada millón de habitantes en pacientes de 70 años, ¿sí? Normalmente a nivel del citoplasma neuronal tenemos proteínas prónicas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a plegar mal, como si fuesen proteína amiloide, mal plegada. Bueno, sucede eso. Entonces, lo que vamos a tener es un mal plegamiento de la proteína prónica y se disemina en el sistema nervioso central. Es como si fuera un agente infeccioso. Se plega mal
una proteína preónica y empieza a infectar a los otros, infectar cuando no es un agente infeccioso, empieza a contagiar, digamos. Y así pasan, por ejemplo, se plegó mal una proteína preónica, la de al lado era normal, bueno, ahora la de al lado se empieza a plegar mal y así sucesivamente, ¿sí? Conformando toda esta enfermedad. Estas proteínas no pueden degradarse y se acumulan en el tejido neural, ¿sí? Ven acá esta neurona, cómo se depositó esta proteína preónica generando alteración de la neurona. Tenemos distintos tipos. Uno es esporádico, que es el 85% de los casos. Estos son los pacientes ancianos, 80 años. Una forma familiar, una forma que es variante, que esta es la enfermedad de la vaca loca, la transmisión bovina a humano, y otra forma iatrogénica por contacto con tejido cerebral o espinal con un individuo infectado, que esto es básicamente contaminación, ya sea por trasplante de córnea, contaminación en la inyección de GH, de hormona de crecimiento o en equipos quirúrgicos mal esterilizados. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Bueno, vean cómo el cerebro empieza a parecerse a una esponja, ¿sí? Vean todas estas vacuolas que se ven en este sector, ¿sí? Entonces vemos todo esto y placas amiloides que corresponden a todas esas proteínas preónicas, ¿sí? Entonces, en la clínica el paciente va a tener una enfermedad neurodegenerativa, va a tener cambios en la memoria y en la conducta, demencia rápidamente progresiva, mioclonía de sorpresa, es decir, que de la nada empieza a contraer, ¿sí? En cuanto al pronóstico, es siempre mortal, supervivencia de 7 meses desde el inicio de los síntomas, y acá vamos a hablar de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que esto se va a ver en pacientes adultos, jóvenes, y se da por esta ingesta de carne bovina con ya esa encefalopatía espongiforme. ¿Sí? Entonces esta vaca ya tenía esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, yo me comí esa carne bovina y me genera esta enfermedad, ¿sí? En la microscopía vamos a ver básicamente los que estuvimos hablando previamente, el cambio espongiforme. Y acá lo más importante, lo patognomónico para ustedes en el examen. Eh, Transformación espongiforme de la corteza y caudado putamen, vacuolas microscópicas dentro del neuropilo neuronal. Neuropilos son como extensiones citoplasmáticas de la neurona. Y si está avanzada, vamos a ver una gliosis más estado esponjoso y no infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Porque no es ninguna infección, ¿sí? Recuerden eso. Y podemos llegar a encontrar las placas de Kuru, ¿sí? Que son depósitos extracelulares de proteínas preónicas, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Estas son placas de Kuru, que son rojo Congo y paz positivo en el cerebelo. Y vean acá las neuronas, como cuando se mueren van dejando esos espacios quísticos, dando ese aspecto espongiforme, ¿sí? El diagnóstico por inmunotransferencia detecta la proteína preónica mal plegada. ¿Estamos hasta acá con eso? Sí, sí. Muy bien. Esclerosis múltiple, ¿sí? La esclerosis múltiple, todas estas patologías, chicos, no son tan tomadas, sigue el melanoma, pero yo se los menciono y les digo los tips para que tengan ahí y lo sepan, ¿sí? Tenemos, la esclerosis múltiple básicamente es una patología que afecta a nivel del sistema nervioso central en la sustancia blanca, principalmente a nivel del cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Es una patología autoinmune mediada por una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. ¿Recuerdan el perfil TH1, ¿sí? que libera interferón gamma y da la respuesta inmune de tipo TH4? Bueno, de hipersensibilidad tipo 4 es esta, ¿sí? ¿Qué sucede? Afecta a la transmisión eléctrica de los axones. ¿Qué vemos acá? Tenemos un axón, perdón, una neurona con su axón y el axón va a tener mielina. ¿Qué va a suceder en esta esclerosis múltiple? Va a haber destrucción de la mielina, ¿sí? ¿Quién sintetiza la mielina? Bueno, va a ser básicamente los oligodendrocitos. Entonces vamos a ver en la microscopía una pérdida de oligodendrocitos y a su vez macrófagos que empiezan a generar desmielinización de esos axones. De modo tal que si tengo desmielinización de los axones, el impulso nervioso va a ser mucho más lento desde la neurona hacia la otra neurona, ¿sí? Entonces eso va a generar alteración en estos pacientes, que en general son mujeres, ¿sí? Es la patología desmielinizante más frecuente en mujeres de cualquier edad y hipersensibilidad de tipo 4 y vemos un perfil TH1 y TH17, ¿sí? También hay anticuerpos contra la mielina.
Entonces, acá les van a decir en el examen que van a decir que una semana la paciente tiene clínica, otra semana no, son brotes y remisiones, y puede tener periodos cortos de recuperación, ¿sí? Pero esto es parcial, no es que se recupera de manera ad interim. Puede tener también alteraciones visuales dadas por neuritis óptica, neuritis retrovulvar, y puede tener alteraciones a nivel del tronco del encéfalo, dando sintomatología como trastorno en los pares craneales, ataxia, nistagmo y alteraciones sensitivas y motoras. Entonces, todo lo que sea de sistema nervioso en cuanto a clínica, que sea con brotes y remisiones y mujeres, puede empezar una esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces vean acá la sustancia blanca cómo se está perdiendo, ¿sí? Vean eso en la macroscopía, ¿sí? Acá vemos una pérdida neuronal, ¿sí? Tremenda, ¿sí? Seguimos, entonces. En la microscopía veíamos una placa activa con desmielinización, linfocitos, monocitos perivasculares y pérdida de oligodendrocitos. La placa inactiva, es decir, que se fue todo, ya no hay mielina, ya no hay oligodendrocitos y hay hiperplasia de astrocitos y gliosis. Eso es algo más reactivo, ¿sí? En el diagnóstico tenemos resonancia magnética que pueden verse las placas silentes, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿ven todo eso? ¿Sí? Esas son las placas. Y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar IgG, proteínas y leucocitos. ¿Sí? Vean cómo se ve muy bien en la macroscopía, estas placas pardo grisáceas a nivel de la sustancia blanca. ¿Estamos bien con esclerosis múltiple? Sí, sí. Muy bien, vamos con enfermedad de Alzheimer entonces. Enfermedad de Alzheimer, recuerden que es la causa más frecuente de demencia en pacientes mayores de 50 años, ¿sí? La incidencia aumenta conforme a la edad que aumente, ¿sí? Va a haber una acumulación de proteína amiloide beta y tau en el cerebro, ¿sí? Básicamente tenemos placas que son depósitos de proteína amiloide beta en el neuropilo, y tenemos ovillos neurofibrilares, que básicamente son depósitos intracelulares de proteína tau. Esta acumulación a nivel de todo la neurona va a generar alteración en la función neuronal, ¿sí? Recuerden eso, es como la amiloidosis, ¿sí? Hay una sobreproducción de ciertas proteínas y hay una eliminación defectuosa de esas proteínas. Y eso se van a acumular dentro de la célula. Y cuando muera la célula, se va a liberar de la célula y va a persistir en el extracelular, de modo tal que todo el tiempo genera daño, ¿sí? En cuanto a la clínica, va a haber un deterioro insidioso y lento de la función intelectual, va a haber alteración de todas las funciones mentales superiores, y en 5 a 10 años termina con una discapacidad profunda de estos pacientes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver atrofia principalmente, atrofia de la corteza y en otros sectores. Ven acá cómo tenemos ese cerebro con una atrofia tremenda, ¿sí? Atrofia cerebral tremenda. Hay un ensanchamiento de los surcos cerebrales, más el lóbulo frontal, temporal y parietal. Piensen esto, la doctrina de Monroe-Kelly, ¿sí? Cuando disminuye una parte del contenido del cráneo, otra parte debe aumentar, en este caso va a ser el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y ahí va a dar una hidrocefalia secundaria a la atrofia cortical. Atrofia en otros sectores puede verse, por ejemplo, hipocampo, amígdala. En la microscopía, y esto es lo más importante para ustedes, va a ser la placa neurítica o placa senil y el ovillo